Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la teórica de apoptosis y cáncer. Bueno, como ustedes se imaginan, el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los organismos multicelulares requiere tanto de la producción de células como así de mecanismos que aseguren que esas células se mueran. Eh, por ejemplo, el mantenimiento del tamaño de los tejidos requiere de que las células se mueran a la misma velocidad que se producen. Por otro lado, también va a ser deseable, ¿no?, que si una célula está dañada o infectada, esa célula también sea capaz de morirse, así, digamos, no afecta la salud general del organismo, ¿sí? Acá hay una cuestión social también dentro de las células. Y bueno, digamos, la muerte en general, digamos, de todas estas células va a ocurrir de una manera ordenada, ¿sí? Va a ocurrir a través de una secuencia de eventos moleculares característicos que va a llevar, va a conducir a esa célula a la muerte. En general, digamos, se mueren desde el interior, señales como se mueren desde el interior y esa célula ahora vamos a ver qué características morfológicas va a tener, pero en última instancia esa célula va a ser, digamos, fagocitada o comida por otra célula del sistema inmune que se llama macrófago, asegurando así que, digamos, no haya una inflamación. Entonces, esta muerte de las células a través de una serie de eventos moleculares se llama muerte celular programada o apoptosis, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les decía que las células, cuando se mueren por apoptosis, digamos, van a sufrir una serie de cambios celulares que van a ocurrir en un orden definido, ¿sí? En primera instancia, digamos, se van a romper los filamentos del citoesqueleto, con lo cual, digamos, la célula va a perder adherencia y se va a volver más esférica. Por lo tanto, digamos, si uno mira células bajo un microscopio cuando le da una señal de muerte, muchas de ellas se van a ver en forma redondeada. Luego hay una condensación del citosol y de organelas, y entonces esto hace que las células se encojan, ¿sí? Se redondean y se encogen. También se van a disociar los filamentos intermedios, con lo cual esto va a llevar a que se vaya desintegrando la envoltura nuclear, va a haber una compactación de la cromatina y el ADN se va a empezar a cortar por unas endonucleasas particulares. Y todo esto, bueno, va a ir haciendo que la célula, todos estos cambios van a llevar a que la célula, digamos, se vaya muriendo, ¿no? Después se van a generar protrusiones en la superficie de la membrana que van a contener estos restos del núcleo y se van a formar como se desprenden estas protrusiones y se forman estos cuerpos apoptóticos, ¿sí? Y otra característica de las células cuando se mueren por apoptosis es que las fosfatidilcerinas, que en general, ¿se acuerdan? Son fosfolípidos que se encontraban en la membrana, digamos, se encuentra en la membrana plasmática, pero de la cara citosólica. Bueno, en las células que están sufriendo apoptosis, esos fosfolípidos van a pasar a la cara externa de la membrana plasmática, ¿sí? Y esas fosfatidilcerinas en la membrana externa, digamos, van a atraer a macrófagos que van a fagocitarse a estas células para evitar en mayor medida que no haya inflamación, ¿sí? Así no se despierta todo el sistema inmune y nada, se evitan problemas. Bueno, entonces, en estas, la muerte celular programada o apoptosis, dijimos que va a ocurrir a través de una secuencia programada de eventos moleculares, como los que vimos, en la cual la célula se destruye ella misma, desde adentro y luego es comida. Y acá se muestran un par de microscopías, de fotos obtenidas con microscopía electrónica, en donde se ven estas dos, son células, digamos, acá hay una célula en apoptosis, acá se ve la vacuola, ¿sí? Y acá se ve, esta es una célula muerta fagocitada por una célula fagocítica o macrófago. Y fíjense qué diferencia hay con la necrosis.
En la necrosis es una muerte que no es programada, se produce ante un daño agudo y en donde se libera todo el contenido de interno de la célula hacia el exterior, con lo cual esto genera un montón de inflamación, ¿sí? Esta es una muerte con que genera inflamación, esta no, o mucho menos. Bueno, y la apoptosis o la muerte en general es un fenómeno común y se requiere también, digamos, de que las células se mueran en estadios, por ejemplo, embrionarios, en donde eso va a permitir remover tejidos provisorios, como por ejemplo la cola en los renacuajos, o bueno, también durante el desarrollo del sistema nervioso, al principio se forman una gran cantidad de neuronas que luego, durante el desarrollo, un montón de esas neuronas se mueren. Y también en etapas postnatales, por ejemplo, o incluso durante el desarrollo también, la muerte, digamos, de las células se requiere para poder darle un tamaño y una forma a ciertos tejidos, como por ejemplo ocurre en el desarrollo de las patas de los dedos, ¿no? de algunos organismos. Pero también, digamos, se va a requerir que células que eso, ¿no? Están infectadas por algún patógeno o células tumorales, sería altamente deseable, se pudieran morir, ¿no? Y de esa manera no generar más problemas de salud al organismo. Como ya vamos a ver en un ratito, muchos de los mecanismos que utilizan las células tumorales es inhibir todos estos procesos de muerte. Así ellas pueden proliferar indefinidamente y, digamos, eso genera muchos problemas, ¿no? Bueno, la apoptosis va a depender de una cascada proteolítica intracelular mediada por caspasas. Las caspasas son proteasas intracelulares que clivan en secuencias específicas que están presentes en numerosas proteínas, ¿no? Estas caspasas tienen en el sitio activo una cisteína y clivan en ácidos asparticos, por eso se las llaman caspasas, C de cisteínas y aspart del objetivo, del target, ¿no? Donde clivan. Las caspasas se van a sintetizar como precursores inactivos y se van a activar solo durante la apoptosis. Y hay dos tipos o dos clases de caspasas apoptóticas, que son las caspasas iniciadoras y las caspasas ejecutoras. Las caspasas iniciadoras son las que van justamente a iniciar el proceso apoptótico, en general se encuentran como monómeros solubles inactivos en el citoplasma y cuando se activan estos monómeros van a dimerizar junto con proteínas adaptadoras que le van a permitir que estas caspasas dimericen y dentro de este complejo, cada una de estas caspasas va a activar a la otra, ¿sí? Dentro de estos complejos, estas caspasas se activan. Y cuando estas caspasas se activan, son capaces de activar a las caspasas ejecutoras, ¿sí? Que las caspasas ejecutoras van a existir como dímeros, pero en un estado inactivo. Que cuando se clivan, ¿sí? En el dominio proteolítico, sufren un cambio conformacional y para activarse se tienen que clivar, cambiar conformacionalmente y ahí ya pasan a estar en un estado activo capaz de clivar a un montón de proteínas blancos, ¿sí? Y de esta manera generar la muerte, ¿tá? O sea, son todas estas caspasas, entonces se van como, o por lo menos las caspasas ejecutoras, para activarse se tienen que clivar ellas mismas. O sea, están inactivas en el citoplasma como procaspasas, ¿sí? En un estado inactivo, procaspasas. Cuando se activan, cuando alguna caspasa iniciadora las activa, que las cliva, estas caspasas clivadas se reorganizan, tienen un cambio conformacional y eso las lleva a un estado activado capaz de, ahora sí, clivar a sus proteínas blancos. ¿Y quiénes son los blancos de las caspasas? Bueno, un montón de células, ¿sí? Ya dijimos, por algunas son la lámina nuclear, también hay una proteína que ahora vamos a ver, que es una proteína que mantiene, que es esta, la ICAD, que es una
es una proteína que mantiene inactiva a una endonucleasa que va a degradar el DNA. También otras proteínas blanco de las caspasas son los componentes del citoesqueleto, las proteínas de adhesión celular. Cuando hay una señal, digamos, cuando las caspasas, cuando hay una señal de muerte, ¿sí? Y entonces la célula tiene que morir, lo que va a suceder es que justamente una de estas caspasas va a activar, digamos, o va a degradar esta proteína que mantiene en estado inactivo a esta endonucleasa que es la que va a ir a cortar el DNA. Entonces, una manera de ver si una célula, por ejemplo, como en este caso, un linfocito, una manera de ver si una célula con un determinado estímulo se está muriendo es correr a distintos tiempos, por ejemplo, agarrar, en este caso, son linfocitos del timo de ratón que están tratados con un anticuerpo que genera, digamos, no importa, con una señal que genera apoptosis. Entonces uno lo que va a hacer es, va a tomar muestras de DNA a distintos tiempos de esos linfocitos tratados con esa señal proapoptótica y los corre, ¿sí? En un gel de agarosa contenido con bromuro de tidio o con alguna otra cosa que permita ver el DNA. Y ustedes fíjense que a medida que va pasando el tiempo en que esas células están con esa señal proapoptótica, se ve un aumento en la degradación del DNA. Y esto está dado porque esta proteína que mantenía inactiva a la endonucleasa que cortaba el DNA se degradó y entonces esta endonucleasa ahora es capaz de cortar el DNA. Otra manera también de ver si las células están en apoptosis es utilizando esta técnica que se llama túnel, que digamos, se basa en que esta es una enzima que va a agregar dióxido UTP, ¿sí? Marcados en el extremo 3' oxidrilo del DNA. O sea, se va a marcar a los fragmentos que se van cortando, que se van generando por el mecanismo propio de la apoptosis. Entonces, todos esos fragmentos, o sea, como que uno puede marcar estos fragmentitos. Y entonces, al unirse, al tener marcados estos fragmentitos, uno puede agarrar un tejido, por ejemplo acá de una pata, de un bichito, no sé, que se está desarrollando, tratarlo con túnel y mirar a este tejido bajo el microscopio y ver señal positiva, ¿sí? Cuando vemos señal positiva, eso nos indica que el DNA se está degradando y que todas estas células entraron en apoptosis. Bueno, ¿y cómo se activan las caspasas iniciadoras? Hay dos tipos de señales. Una son las señales extrínsecas, que van a ser sustancias que van a inducir la muerte celular a través de su unión con receptores específicos. Esos receptores a los que se unen estas señales extracelulares se llaman receptores de muerte y en general están formados por receptores de la familia de TNF y FAS. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y estas señales extrínsecas, estas señales extracelulares, en general van a suprimir los factores que van a mantener vivas a las células, ¿sí? Van a competir con eso. Y después hay otras señales intrínsecas, ¿sí? O sea, dadas desde adentro de la célula, que están ligadas con la mitocondria, que van a también inducir caspasas. Estas señales intrínsecas pueden ser, bueno, mutaciones en el ADN que ponen en riesgo al organismo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como vimos que, no sé, la radiación UV genera errores en el DNA, bueno, vimos que eso también era capaz de interrumpir el ciclo celular, bueno, digamos, también si el DNA, no sé, si esas mutaciones no se arreglan, eso también, digamos, induce señales de muerte. Y también hay señales intrínsecas que se van a producir durante el desarrollo normal que también inducen apoptosis, ¿sí? Y bueno, tanto algunas señales extrínsecas que empiezan desde afuera, también en algún momento, o dependiendo qué señal, puede, digamos, activar también
la vía, digamos, de apoptosis dada desde el interior de la célula. Puede activar la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, la vía extrínseca va a estar mediado por, dijimos, receptores de muerte, ¿sí? Estos receptores de muerte podían pertenecer a la familia de los receptores de TNF o a la familia de FAS. Estos receptores, digamos, de FAS, ¿sí? Son proteínas transmembranas que están formadas por un dominio extracelular que se va a unir al ligando, un dominio transmembrana y un dominio intracelular que va a inducir muerte. En general, digamos, las células, digamos, del sistema inmune tienen en su superficie, expresan este FAS ligando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá se ve un ejemplo de un linfocito killer, uno que mata, ¿sí? Este linfocito tiene expresando en su membrana el FAS ligando. Este FAS ligando se une en una célula blanco que expresa esta proteína, este receptor FAS, y esta unión induce que se ensamblen estas proteínas adaptadoras en el dominio intracelular, digamos, del receptor FAS, y estas proteínas adaptadoras son las que van a reclutar a las procaspasas inactivas. Algo que no les dije, y se los digo ahora, es que la vía extracelular en general va a activar a, digamos, la caspasa iniciadora, digamos, es la procaspasa 8, ¿sí? Mientras que la vía intrínseca va a activar en general a la procaspasa 9. Entonces, el FAS ligando se une a su receptor, esto induce el acoplamiento de proteínas adaptadoras que permiten la unión de estas procaspasa 8. Estas procaspasa 8 en este complejo son capaces de dimerizar y activarse mutuamente. Entonces, una vez que la caspasa 8 está activa, es capaz de ahora sí ir a degradar a distintas proteínas blanco dentro de la célula. La vía intracelular en general depende de la liberación al citoplasma de proteínas que normalmente van a residir en el espacio intermembrana de la mitocondria. En general, digamos, la principal proteína, digamos, que actúa en esta vía es la liberación del espacio intermembrana de la mitocondria al citoplasma del citocromo C. El citocromo C normalmente participa, digamos, está en la cadena respiratoria de la mitocondria, ¿sí? Cuando esa proteína, este citocromo C, se encuentra en el citoplasma, se une a otras proteínas que se llaman proteínas adaptadoras o APAF. Esa unión permite que estas proteínas APAF se agreguen formando un complejo de 7 proteínas o como un heptámero, ¿sí? Y este heptámero a su vez permite que las procaspasas 9 se unan y también dimericen y se cliven y se activen, ¿sí? Entonces, bueno, nada. También siendo capaz la procaspasa 9 de clivar a sus proteínas blancas.